Contamos con la presencia aquí en el estudio de Danilo Sanz, psicólogo. ¿Cómo estás, Danilo? Muy Bienvenido, bien. buen día. ¿Cómo va? Buen día, muchas gracias. Bueno, un tema del que vamos a tratar bastante inquietante, ¿no? Y que está muy en boga hoy en día y tiene que ver con la ansiedad, los ataques de pánico. Sí. ¿Qué pasa con estas cuestiones? Y podríamos decir que desde inicios de siglo ya venimos viendo que la ansiedad es como común, o sea, primero la ansiedad ya es una emoción que viene en nosotros, es Claro. una más, pero viene en auge los trastornos de ansiedad, vienen en auge las problemáticas relacionadas con la ansiedad, vienen en auge, producto de una vida, podríamos decir, que pasó de ser un poco más lineal, ¿no? Si nos imaginamos la vida más de nuestros abuelos, por ejemplo, y Más demás. rural, digamos, en ese sentido también, ¿no? Claro, como que iba más o menos, claro. había un camino un poco pautado, te iba bien, te iba mal, pero no habían tantas transformaciones. Claro. Y ahora, desde principios de siglo ya se empezaba a ver cómo las transformaciones son totales, desde trabajos, parejas, la forma de familia, las redes sociales, todo. Hay un montón de cosas que nos exponen constantemente a la incertidumbre. Y eso se relaciona mucho con la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene que ver con un miedo al futuro, una forma de pensar el futuro El no saber. desde la peligrosidad, sobre todo, y la falta de control. Esas son las dos cosas. Claro, Es sí. como que estás en alerta todo el tiempo, ¿no? Cuando estás ansioso. Exactamente. Y la ansiedad en realidad, o sea, es una emoción, y que no sé si vieron la película Intensamente, Sí. en realidad es una emoción en la que uno mismo se busca proteger, en realidad. O sea, inicia así, como una alerta, una forma de protección. Pero luego, al quedarse, al sostenerse esa ansiedad durante mucho tiempo, empieza a ser problemático. O sea, situaciones donde estoy tranquilo en mi casa, empiezo a generar con mis propios pensamientos, sin poder controlarlos, ni poder aceptarlos, situaciones de tensión. Eso Y es es lo- sí, sí. perdón, ¿cómo se reconoce justamente ya cuando se transforma eso en un trastorno? Y se reconoce, por ejemplo, para reconocer efectivamente un trastorno de ansiedad, uno tiene que ir igual a un profesional, Sí. pero la idea fundamental es que el malestar es significativo, eso justamente lo determina un profesional, y después la persona tiene muchos pensamientos intrusivos. Un pensamiento intrusivo es el pensamiento que se mete en tu cabeza como un intruso, como algo que yo quiero sacar o que yo no llamé y viene y Claro. se sostiene. Eso se llama rumiación, ¿no? Preocupaciones respecto del cuerpo, preocupaciones excesivas respecto de lo que Lo sea. que sea. Y cuando Sí. te digo lo que sea, puede ser lo que sea. Por eso varía en edades. O sea, la ansiedad o los trastornos de ansiedad pueden darse en cualquier momento, ¿no? de la Claro. vida. Está bien. Y es lo mismo un ataque de ansiedad, por ejemplo, ya cuando hablamos de trastorno, ¿no? Que un ataque de pánico. No, podríamos decir, el ataque, o sea, la ansiedad cuando es sostenida empieza a tener como picos, Sí. ¿no? Y los ataques lo que tienen es que, y eso es importante para que la gente lo sepa, que tienen estructuras de poco tiempo. ¿Sí? O sea, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico son 20 minutos, como mucho, media hora. Uno los vive, o sea, parece que pasaron 2 muerte. horas, Sí, 3 sí, sí, horas, sí, sí. literalmente parece la muerte. Y sentís que te vas a morir, claro. Sí, y el ataque de ansiedad en realidad es como ya me venía sintiendo, no podemos identificarlo, como ya me venía sintiendo, pero una disparada, una subida. Si yo tenía miedo, a ver, díganme cualquier miedo que se les venga a la cabeza. ¿Sí? A la velocidad, ponele. A la velocidad, Sí. por ejemplo. Bueno, gente que está practicando el tema de la ruta, ¿no? De manejar en ruta y demás. O peor, ¿no? La típica de una pareja, el tipo va manejando y anda 120, 140, 160 y la mujer está Agarradísimo, como, claro. ¿no? Típica discusión. Bueno, vengo con ansiedad, ponele que nosotros trabajamos con los pacientes que identifiquen el nivel de ansiedad y en el ataque de ansiedad se dispara. Simplemente se dispara la ansiedad. Esa emoción Hace un pico Claro. durante 20 minutos, media hora, que se diferencia del ataque de pánico. ¿Por qué? El ataque de pánico ya es como un paso más. O sea, se sostuvo esa ansiedad y el ataque de pánico tenés
manifestaciones físicas, palpitaciones, sudoración, aceleración del parece ritmo. el final directamente, el ataque sí. de pánico, ¿no? La El ritmo idea- cardíaco. Exactamente. La idea, cada uno en un ataque de pánico, cada uno se enfrenta, y eso es una experiencia, no les diría maravillosa, porque bueno, No, sí. todos o sea, es muy probable que todos la pasemos en algún momento, pero sí es una experiencia que te enfrenta con el mayor miedo que tenés. Claro. Muchos es la muerte, Sí. Claro. pero otros es la locura, otros es... Ahí ves, en ese momento, vivís en carne propia el mayor temor que podés tener. Claro. ¿No? Sí. Bien, y cuando una persona padece, ya sea un trastorno de ansiedad, ataques de pánico, sí o sí tiene que medicarse, digamos, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el Profesional. tratamiento? Sí. No necesariamente... A ver, si tenés, por ejemplo, ansiedad, la recomendación es si esa notas que está complicando tu vida mucho y demás, si ir a terapia, pero también hay una relación entre lo mental y el cuerpo, no son cosas disociadas. Entonces, Claro, ya sé. otra cosa que se recomienda siempre en conjunto con la psicoterapia es la descarga física, de al menos 3 veces por semana. Yo lo que siempre les digo a los pacientes, porque siempre el ansioso es alguien, en general es alguien hiperfuncional, Sí. salvo que se pase rosca y esté muy Claro. atacado por la ansiedad, pero después es gente que le va o muy bien en el laburo o está, digamos, muy tomado por lo que hace. Entonces, ¿qué me dicen? No tengo tiempo. Bueno, media hora, pero que estés cansado. Esa sería la lógica. ¿Por qué? Porque la ansiedad se alimenta de los pensamientos, pero también de un cuerpo que no tiene una adecuada descarga, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, psicoterapia, se inicia con psicoterapia, cualquiera de las escuelas que sea, y si luego de un tiempo uno como psicólogo ve que las personas no desciende ese nivel de ansiedad, ahí sí se recomienda un tratamiento en conjunto con medicación psiquiátrica. Con los ataques de pánico, y eso es algo que yo trabajo bastante, la medida para pensar la intervención de un psiquiatra y demás, o convocarlo si es que el paciente no fue porque sí, es tener una regularidad de al menos 2 o 3 ataques de pánico por semana. ¿Sí? Ahora, si pasó un ataque de pánico, es como una señal de alerta de estás transitando por un periodo de mucha ansiedad, hay algo que hacer con eso, hay algo para ocuparse de eso. Claro. Y también algo fundamental a mencionar es que existen las herramientas para lidiar con eso. Porque uno cuando tiene un ataque de pánico, cuando tiene ansiedad acelerada, además se va generando una sensación de desesperanza. ¿No? Porque, claro, como vas al No médico, puede, suponete, no claro, se puede. vas a la guardia y te dicen, no, es psicológico, listo. Es mental. Claro. No es como, bueno, es como que si dijeses, es inventado. ¿no? Claro, claro. Y no es Sí, sí. inventado, es real y tiene consecuencias reales y tiene tratamientos que Sí. son efectivos, digamos. Hablaste de medicación psiquiátrica, ¿no? Todos, me imagino, productos de laboratorio. La medicina alternativa, se habla también, por ejemplo, de hongos, ¿no? Sí. Que se pueden tratar este tipo de ataques de pánico, de ansiedad. ¿Esto Sí. es así? ¿Se aplica? ¿No se aplica? Se aplica, lo que ocurre es que hay algunos hongos que todavía no, su producción y su dosificación investigación. no es legal, Ajá. entonces en eso estamos complicados. Sí. Se aplica y algunos tienen efectividad. Ajá. Y si no, también hay muchos avances. Ahora habría que ver cómo está con el tema de las legislaciones, pero con el aceite de CBD, cannabis. el aceite de cannabis. De cannabis. Como, podríamos decir, reemplazo para las cuestiones más de ciclo, podríamos decir de ciclo corto, que funcionan para que el paciente esté mejor en el momento. ¿No? Claro. No hay una modificación en las medicaciones que son más para largo, donde se trabajan otras cosas, bueno, eso es algo más a charlar con un psiquiatra, pero es una modificación más a nivel profundo. Ujú. ¿Sí? Eso no hay alternativas a la medicación psiquiátrica por ahora. Ujú. Sí. Bien. Sí. Y bueno, tener en claro esto que se sale, digamos, ¿no? tanto de los trastornos de ansiedad, ataques de pánico, digo, Sí. hay una salida. Ya sea, bueno, esto de la medicación, bueno, hacer terapia, hay un montón de cosas que uno puede hacer para, bueno, resolverlo, ¿no? Sí, y algo que en particular a mí me llama mucho la atención y hago como una convocatoria en particular, que he visto muchos casos, demasiados casos, de varones que vienen a terapia solo porque las mujeres, esposas, hijas o alguna mujer, no terminamos Sí. de entender por qué, Sí, sí. les insisten.
¿sí? Personas que están con ataque de pánico, que llévame a la guardia, que me estoy por morir, que estoy a mil con las palpitaciones y demás, y no van a terapia porque, bueno, las típicas ideas de que es un loquero o ese tipo de cosas. Claro, yo no estoy loco, ¿no? Exactamente. Sería esa cuestión, ¿no? Exactamente. Ese prejuicio que hay. Claro. Entonces, fundamental que los varones, y sobre todo entre cierta edad, o sea, de 40 para arriba suele pasar, se apropien de esta situación de salud, se apropien de su situación de salud y busquen las herramientas. ¿Sí? Claro. También lo que pasa es que hay muchas personas que les cuesta, tienen la idea de que les cuesta hablar, ¿no? Entonces le va a costar, mirá si voy a hablar con alguien que no conozco. Claro. Pues justamente esa es la base, o sea, alguien que no te conoce pero que es un profesional formado en la situación que te está pasando. Claro, y liberar todo eso. Exacto, sí, hay algunos que, por ejemplo, también, o sea, al ser personas tan cerradas, abrir un poco el panorama, ver qué es lo que estaba pasando, hablarlo, ponerle justamente palabras y buscar diferentes perspectivas simples, muchas veces ayuda a reducir la ansiedad. Si estamos con muchos ataques de pánico y demás, no porque es una sensación de alarma constante. Claro. Danilo, Pero, sí. ¿Y qué dispara el ataque de pánico? ¿Cuáles son los disparadores de los ataques de pánico, de la ansiedad? Bien, de la ansiedad muchos, del ataque de pánico en realidad lo que ocurre es que hay una acumulación en realidad. Para que se dé un ataque de pánico yo tengo que estar hace mínimo, vamos a ponerle un tiempo, con fines pedagógicos, digamos, 2, 3 meses con ansiedad sostenida. Claro, y ahí tengo un recurrente. ataque de pánico. Claro. Claro. Sí. Es como un pico de estrés grande Sí. y ahí se genera el ataque de pánico. Exacto. El estrés, por ejemplo, lo que tiene es que es un ciclo un poco más largo. O sea, el famoso estresazo, pico de estrés, donde está todo mal y demás, necesita una acumulación un poco más grande. ¿Sí? Y otras cosas a tener en cuenta es que hay algunos aspectos ansiógenos de nuestra cotidianidad que podemos eliminar, ¿no? Por ejemplo, que cuestan un montón igual. Sí. Yo lo digo, pero no lo hago. Entonces, por ejemplo, eliminar el tema del celular antes de irse a dormir. Si estoy con dificultades de sueño, una cuestión de higiene de sueño básica, pero que cuesta un montón, lo sé, por eso no lo hago. Sí. Otra es que me pasa, justo antes de eso estaba pensando en cuando se te apaga el celular, que se te queda sin batería y tenés que dejarlo cargando. Ese momento de ansiedad, ¿cuándo se va a cargar rápidamente para volver al celular? Y bueno, cuestiones básicas, bueno, que se trabajan también, yo trabajo con lo que se llama mindfulness o atención plena o conciencia plena, que básicamente hay un programa estudiado vinculado a meditaciones en particular para la reducción del estrés y la ansiedad. Y el principio básico es muy simple la idea, pero difícil de practicar, que es tratar de estar más en el presente. O sea, la ansiedad justamente nos lleva demasiado hacia el futuro. ¿No? Claro. Y a esta cuestión del multitasking, ¿no? Claro. Que estamos constantemente. O sea, yo estoy hablando con vos y estoy con el celular, o estoy mirando la tele y al mismo tiempo estoy con el celular, o diferentes cosas, ¿no? O en el mismo celular estoy en 3 aplicaciones distintas haciendo... Claro. Y esa forma que antes no teníamos con el celular, o sea, que no sé, vos estabas en el colectivo y estabas como... Ahí tenías tu momento con vos. Sí, Capaz que la pasabas mal igual, ¿no? Pero claro, sí, era otra. O en un consultorio médico, ¿no? Que estabas ahí esperando y estabas eso, pensando quizás o conectando con vos mismo y ahora estamos todos con el celu, en la parada del cole, ¿no? Exacto, o en el trabajo, por ejemplo, esta cuestión de la conectividad total o todo el tiempo, entonces te llega un mail de trabajo, vos ya empezás a estar enroscado con que voy a ir mañana y le voy a decir, y bueno, un montón de cosas. En este métier nos pasa mucho. Estamos todas las 24 horas tiempo, conectados por el tema de la información. Horrible. Entonces te llega una cosa o viste algo y decís, esto me puedes... Entonces estamos en esta red, ¿no? Claro. Que es, crítico por momentos. Claro, y eso justamente, o sea, otra cosa que se puede hacer uno mismo es un trabajo de revisión o de conciencia de cuáles son los factores ansiógenos que yo tengo en mi vida actualmente. O sea, ¿qué me acelera? Claro. ¿No? ¿Qué me provoca acelera ansiedad? y cómo soy cuando estoy acelerado? Porque uno a veces no lo reconoce, está tan mal con eso, no sé, me pongo irritable, me tiembla la mano, empiezo con la patita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como, y a partir de eso ver qué modificaciones puedo hacer. Y también está muy atravesado desde cuestiones de alimentación, cuestiones de sueño, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchos factores, claro. Sí, muchas cosas que se pueden hacer y muchos factores que intervienen para que haya tanta ansiedad hoy por hoy.
Bien. Claro, Sí. Bueno, un tema que da muchísimo Totalmente. que hablar. Podemos estar todo hasta que termine el noti, hasta Yo la no sé una hasta hablando. qué hora es la consulta, doctor. 50 minutos, después 50 cortamos. minutos, ¿ya cuánto? Estamos a tiempo todavía, Félix. Sí, perfecto. Y una persona que tiene trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y empieza a hacer terapia, lo recomendable que es, digamos, porque uno por ahí se pregunta, bueno, ¿y cuánto dura el tratamiento? ¿Cuánto tengo que hacer terapia? ¿Por Eso un es de año, 2 ansioso. años? Claro, ¿viste? Y sí, Claro, porque uno sí, lo sí, piensa. ¿Cuánto es? Claro. Sí, ¿qué ocurre? Eso varía bastante según digamos, el diagnóstico que se hace del paciente y según también las diferentes escuelas de psicoterapia. Sí. Hay algunas más estructuradas, como con la que yo trabajo, y hay otras que son menos estructuradas en términos de tiempo, no en otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es desde el marco que yo trabajo, tratamos de que el tratamiento sea medio año, 1, por ahí. ¿Sí? ¿Qué suele ocurrir? Que al principio, desde una perspectiva ansiosa, justamente dicen, che, pero ¿y cuánto va a tardar? Claro. ¿Pero por qué? Porque la pregunta es ¿cuánto va a tardar en reducirse mi malestar? Claro. Y eso va a depender de muchos sí. factores. De, por ejemplo, yo doy diferentes actividades o tareas, de que haya diferentes modificaciones, que evaluemos si se precisa psiquiatra o no se precisa psiquiatra, que digamos, vayan fluctuando los factores ansiógenos de su vida. Entonces hay un periodo, ¿no? Y en general lo que suele ocurrir es, llegamos a un objetivo, yo con los pacientes siempre les digo, tenemos unas sesiones, se hace un diagnóstico de situación y ese objetivo podemos trabajar lo que se les ocurra, digamos, no sé, me pasó que tengo una discusión con tal que no tiene nada que ver con esto, lo quiero trabajar, lo trabajamos, lo incluimos, pero siempre vamos como orientados hacia ese objetivo, ¿no? De trabajar la ansiedad con sus especificidades para el paciente. Una vez que eso se reduce significativamente, bueno, ahí está el alta, podemos decir. Perfecto. Ahora, en estos tiempos lo que ocurre es que la ansiedad no es algo que vaya a desaparecer de nuestra vida. Que se potencia, ¿no? Exacto. Todo Entonces, lo que pasa es que uno tiene que trabajar no solo con la situación sintomática, sino con cómo hacer para que la persona identifique y trate de aproximarse a su ansiedad como algo que lo acompaña. Y si es un paciente que tiene una ansiedad elevada, que lo acompaña mucho, podríamos decir, y tener estrategias para bajar, para sostenerse, para centrarse, para que eso no sea un límite o un obstáculo en su vida o en los proyectos que quiere desarrollar. Como decía, la actividad física también es importante para bajar todo eso, ¿no? Fundamental. O sea, me ha pasado de insistir a algunos pacientes 2-3 meses para que inicien y que después digan, claro, o sea, hay una reducción, pero es que no es mágica. O sea, la descarga física, sobre todo en personas que son sedentarias, porque si vos tenés un trabajo que es un poco más físico, al menos algo está cubierto. Claro. Pero si no, la relación con la ansiedad es yo empiezo a pensar cosas. Vamos, con cualquier cosa. A ver, no sé, empiezo a pensar en problemas del trabajo. Empiezo a pensar en problemas del trabajo. Mi cuerpo, a partir de eso, genera una sensación de alerta. Esa sensación de alerta genera ¿qué? Energía. Claro. ¿Para qué? Porque nuestro cuerpo no está armado, podríamos decir, para lidiar con estas cuestiones más imaginadas, vamos a decirlo, pensadas. Y esa energía queda dando vueltas con el cuerpo. ¿Y cómo vuelve? Como más pensamiento intrusivo. O sea, ¿cómo se descarga? Retroalimenta. Exactamente. Claro. ¿Y cómo frenamos esa retroalimentación? En parte, porque tampoco... en parte con la descarga física. Entonces la persona, y además lo que tiene la descarga física, si uno lo hace concentrado, podríamos decir, es que nos lleva nuevamente a una cuestión del presente, a vincularnos con el cuerpo de otra manera. Que, por ejemplo, para personas con muchos ataques de pánico, o esto que hablábamos fuera del aire de cierta hipocondría o problemas de la salud, es fundamental. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo sin pensar que es una máquina para usarlo, para producir o para sacar provecho, podríamos decir? ¿No? Para irme de fiesta o para laburar como una bestia. ¿no? Bien. Sí, bueno, Danilo, ya para finalizar entonces, algunos tips para que nos podés brindar para justamente canalizar la ansiedad, la actividad física. Sí. Hablaste de conectar más con el presente. Conectar más con el presente, tratar, bueno, algo que siempre hacemos es tratar, igual, bueno, ir a terapia obviamente, pero tratar de hacer un registro
de los pensamientos, de aquellos pensamientos ansiógenos, tratar de hacer un registro de cuáles son los factores, cuáles son los momentos donde me siento más ansioso. Si estoy yendo, fundamental, si soy, y es muy personalizado este mensaje porque me pasó con muchas personas, si soy un varón relativamente adulto, que estoy yendo mucho a la guardia o no voy a la guardia porque ya me da vergüenza, porque estoy con muchos ataques de pánico, sí o sí hay que ir a terapia. ¿Sí? Es como, sí. ¿Y el acceso a terapia es fácil? No, y ese es lo complicado también. Habría que ver cómo está el sistema público, habría que ver, eso desconozco, pero si no, digamos, desde las obras sociales, o sea, si tiene obra social, y si no, también en el Colegio de Psicólogos tienen un listado de personas que trabajan con valores institucionales, que se llama, que es el valor menor de la terapia, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa mucho, hay algunas personas que efectivamente se dificulta, ¿no? El acceso por cuestión económica lisa y llana, pero después muchas veces, por ejemplo, no sé, trabajando con alguien que tiene consumo problemático o que tiene algún tipo de forma de la ansiedad o lidiar con la ansiedad que le implica dinero en realidad. Claro. Muchas veces el iniciar terapia también implica eso, implica acortar los recursos que tengo para lo sintomático. Claro, que a veces postergás muchas cosas, terapia por la cuestión económica de cubrir. O lidian, por ejemplo, con la ansiedad, con el alcohol y los cigarrillos y otras cosas más. Eso te iba a decir. Entonces, el consumo problemático que hablabas vos es justamente consecuencia de la misma ansiedad. Sí, en parte sí. En gran parte sí. Es una forma, muchas veces puede ser una forma de lidiar con la ansiedad, otras veces de tapar otras problemáticas. Sí. Muy bien. Bueno, acá nos dice que terminó la hora de... Que terminó la consulta. Está bien. Bueno, vamos a dejar por hoy. También me decía que si querés pasar por el control después, porque se armó un debate tremendo mientras estabas hablando, así que la consulta no hay que pagarla, ¿no? No. Es gratis. Es gratis. Por esta vez la primera te la regalan, la segunda te la venden. Bueno, como cuando vas al gimnasio, la primera clase es gratis. Claro. ¿Cómo hacen para contactarte en el caso de alguna asesoría, de también algún turno? ¿Estás disponible? ¿Cómo es? Sí, o sea, tengo mi teléfono personal, pero esa es la única forma de contacto conmigo. ¿Sí? ¿Redes sociales tenés? Redes sociales sí, pero ya no las uso con fines profesionales. Bien. O sea, no te pueden consultar a través de Insta. Uso recreativo ya no medicinal. Bien, buenísimo. Danilo, bueno. 1.000.000 de gracias por venir a aclararnos un poquito más el panorama. Darnos estas herramientas también fundamental para encarar y identificarnos, ¿no? Y ver lo que tiene que ver con la ansiedad y obviamente también con los ataques de pánico. Así que bueno, esperemos tener la visita nuevamente de Danilo por acá. Que nos estés acompañando la próxima semana, la otra, cuando vos quieras. Bueno, genial, muchas Te vamos gracias. a estar esperando.